está un dólar disparado. Para tratar ese tema, estamos con el doctor Alejandro Corrales, senador que fue de la República y cafetero de corazón. Doctor Alejandro Corrales, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Un saludo para usted, a Cindy, a todo el equipo, además, y a todos los oyentes de la hora de la verdad en este frío día, pero con un café caliente. Un saludo bien caluroso. Con un cafecito caliente las cosas cambian, las cosas mejoran. Doctor Corrales, ¿qué ha pasado en el campo colombiano con este invierno y qué está pasando en el sector cafetero, donde por obra del dólar caro probablemente tengamos unos precios remunerativos y una situación positiva? Estamos en plena cosecha. En el mes de noviembre, octubre y noviembre son los meses de la gran cosecha. ¿Qué tiene usted para comentarnos? Bueno, doctor Fernando, aquí hay que arrancar por decir que el cambio climático es una realidad, que en Colombia y en el mundo se está viviendo. Antier en Brasil caía granizo sobre cafetales y zonas agropecuarias de algunos poblados. En Europa las olas de calor que fueron inusuales este año, el invierno que se espera que Dios quiera tengan gas para enfrentarlo y tener calefacción. Todo esto es efecto del cambio climático. Colombia no es ajena, doctor Fernando y amigos oyentes, a esto que se está viviendo. El IDEAM acaba de decir que hay una probabilidad del 95% de que el resto del año se tenga fenómeno de la Niña. Es decir, vamos a terminar el año con niveles de precipitación mucho más altos de lo que esperábamos, y que el año entrante es muy probable que se siga en los primeros meses del año. Esto hace mucho daño, doctor Fernando, porque el invierno está ocasionando pérdidas en el sector agropecuario. Para que nos pongamos en contexto, hay que decir que la lluvia se mide en milímetros y que a través de unos pluviómetros en todo Colombia se ha registrado durante muchas décadas la precipitación, la lluvia. Y para que tengamos una idea general, en la zona cafetera, en el eje cafetero, en la zona andina, los municipios tienen un régimen de lluvias anual entre 1.800 y 2.200 milímetros al año. Eso es un promedio de 2.000 milímetros en un año. Ese es el clima normal, donde había veranos en enero, febrero, marzo, junio, julio, y los inviernos eran los de abril y mayo y los de octubre y noviembre. Pues de 1.800 a 1.200, de 2.000 en promedio, pasamos a tener 2 años pasados con 3.800 milímetros al año de lluvias. Esto es casi lo que cae en el Chocó biogeográfico, doctor Fernando, y esto lo que hace es que tengamos muchísima agua y muy poco sol. Y es importante aclararle a la audiencia que el plátano, la papa, la yuca, el café que nos tomamos, todo proviene de plantas que necesitan sol para florecer y para después cuajar y tener la fructificación necesaria. Los últimos 3 años entonces hemos tenido lluvias muy altas, muy poco sol, muy pocos días soleados realmente. Las zonas pasaron de tener entre 5 y 10 días lluviosos a tener entre 10 y 15 días lluviosos cada mes. Y esto hace que no puedan tener una fotosíntesis adecuada, que no florezcan y que no produzcan lo que estaban produciendo antes. En el sector rural, doctor Fernando, la afectación no es solamente en cultivo. Rápidamente le digo, en vivienda se están cayendo las viviendas de la zona rural, que son antiquísimas, y que el último programa serio de vivienda rural lo hizo la Federación en la época de la bonanza. Se están cayendo las casitas de los campesinos y no hay un programa serio de vivienda rural, ni de este ni de los anteriores gobiernos lo oí. Y las vías, ni hablar. La afectación en las vías rurales pues es grandísima, y eso incrementa muchísimo los costos de producción del sector agropecuario. Pero en los cultivos, que tiene que ver con la canasta familiar, que tiene que ver con la comida que el ama de casa todos los días sale a comprar para tener a su familia alimentada, tenemos grandes afectaciones, y yo enumeraría unas 4 importantes. La primera es que se está perdiendo la posibilidad de realizar las labores. Le voy a poner un ejemplo. Entrar a cosechar en caña es imposible cuando cae tanta agua. No pueden meter la maquinaria para arar, rastrillar, preparar, pero tampoco para cosechar. Entonces hay cultivadores de caña a los que se les ha retrasado la cosecha hasta en 6 meses. Eso quiebra a un agricultor, eso lo pone en dificultades, pero eso también retrasa las próximas cosechas. Las fertilizaciones no se pueden hacer cuando están cayendo esas cantidades de agua, o se pierde el fertilizante si se hace en un momento que no sea oportuno. En segundo lugar, la eficiencia en las labores.
cuando usted manda a hacer una tarea en el campo, cuando usted va como campesino a hacer una tarea en el campo y empieza a llover y llueve todo el día, la eficiencia se pierde. Cuando usted quiere hacer aplicaciones, pues no puede hacerlas porque realmente no deja de llover. Esto baja la producción, esto encarece los alimentos. En tercer lugar, la producción realmente, ya físicamente, se ha rebajado, porque todo depende de la floración. Entonces, en café, en los últimos 2 años, en la zona de Caldas, Quindío, Risaralda, en ese eje cafetero que tanto queremos los colombianos, pues ha habido reducciones de hasta un 40 y 45% en la producción de café. Eso es muy grave. En plátano, rebajas de producciones del 35%. Esto impacta en la canasta básica familiar. La producción de 18 toneladas por hectárea se bajó a 14, a 15 toneladas en zonas tecnificadas de plátano. Esto va a generar incrementos en los costos, pero también incremento en el precio final para la ama de casa. En la leche, doctor Fernando, el pasto se ha inundado en los bajos, se han vuelto unos pantaneros impresionantes que, con tristeza tengo que decir, habrá quien diga que son zonas no productivas. No, es que así ocurre en el invierno y la ganadería en los bajos se inunda y se deja de producir leche. Y entonces la rebaja en algunas zonas del país fluctúa entre un 15 y un 30% en la producción de leche, porque las inundaciones ha bajado el rendimiento de pasto y la alimentación ha bajado para esa ganadería. En aguacate, reducciones de 35 y 40% hoy en producción, pero doctor Fernando, hay que pensar en lo que viene más adelante, y ese es el cuarto punto en donde estamos muy afectados los agricultores, y es que con el invierno se incrementan las enfermedades. Entonces los costos para proteger un cultivo de tomate, de pimentón, de cualquiera de estas hortalizas que son muy susceptibles a los hongos se han incrementado, pero los daños por hongos en las raíces, en los cultivos de aguacate, se verán cuando venga el invierno. Hoy se están pudriendo por unos hongos que se llaman Phytophthora y otro complejo que hay ahí muy grande, y eso ocurre también en café y en otros cultivos, pero el invierno está dañando las raíces del café y nos la va a cobrar cuando llegue el verano y esas plantas no tengan raíces con que tomar suficiente agua. Y en café específicamente, en la zona central, la rebaja puede ser del 40% o más este año, dicen los agricultores, pérdidas porque los fertilizantes se lavaron, unos aguaceros de 90 milímetros en una hora. Ayer cayeron 40 milímetros en media hora, en 20 minutos, doctor Fernando, sabiendo que esos mismos 40 milímetros caían en todo un día espaciado o en 2 o 3 días. Se concentran y se llevan el fertilizante. Se incrementaron los costos de controlar malezas. Acá todos los días salen nuevas malezas y salen complejos muy, muy difíciles de manejar, y eso ha llevado a que los agricultores tengan pérdidas en producción y altos costos de producción. Ya como la mano de obra para nosotros es muy importante en café, porque no somos mecanizados, pues hemos tenido una baja eficiencia de esa mano de obra, y eso nos pone en calzas prietas frente a competidores como Brasil, donde sí es mecanizado. Y aquí hay un tema muy importante para el café, doctor Fernando. Se ha imposibilitado secar al sol en algunas zonas. Aquí hay gente que ha tenido que vender el café mojado porque no ha tenido el sol suficiente. Y la competencia con ingenios, con ladrilleras y con otras personas que compran el cisco de café para sus procesos de secado mecánico ha hecho que los hilos de café que otrora se manejaban con ACDPM, con carbón, con gas, pero que hoy en gran parte, un gran porcentaje, se tiene como combustible el cisco de café, pues ha sido imposible conseguir cisco de café en muchas zonas de Colombia, y entonces se ha tenido que comercializar café mojado, atentando esto pues obviamente contra la rentabilidad de los caficultores y en alguna medida contra la calidad. Y por último, doctor Fernando, se pone en riesgo la cosecha de primer semestre del año entrante, porque el invierno ha hecho que las floraciones se pongan también en riesgo, que no sean las mismas que siempre tuvimos, que se ponían como sábanas blancas nuestros cafetales, porque la lluvia en la época en que debió desaparecer y haber sol, no desapareció, tuvimos alta precipitación. Y en los costos, doctor Fernando, una caneca de herbicida, para que los oyentes se hagan una idea, valía antes 2.400.000 pesos, hoy vale 6.300.000 pesos. Los fertilizantes con un incremento de más del 100%, un bulto de producción, que es un abono que todos los caficultores consumimos regularmente, valía 114.500 pesos, hoy vale 209, 210.000 pesos ese mismo bulto. Entonces aquí hay que ser sensatos, y a las personas que hablaron en algún momento de una bonanza cafetera, hay que decirles que no hay tal, que los costos de producción hoy
están cercanos a los 165, 170.000 pesos, y que los precios de venta están en 195.000 pesos ayer, que la bolsa se devolvió de 2,60 a uno, en este momento estaba revisando a 1,64. La prima de café que llegó a estar, doctor Fernando, en cerca de $1, hoy está en cerca de 40 centavos. Entonces esta es una situación en donde no hay ninguna bonanza. La bonanza de los años 70, para que nos hagamos una idea con los amigos oyentes, los cafeteros iban a un concesionario y salían con un carro porque había ahorro, había plata en los bolsillos de los caficultores. Hoy, la bancarización que hay en más de 350.000 familias caficultoras se mide en crédito. Se tiene crédito y no ahorro. Y muy grave que se tenga créditos como el gota a gota en el crédito no formal, que se volvió un cáncer de la zona cafetera junto al microtráfico, doctor Fernando. Entonces, esto para decir que si hay unos precios por encima de los costos de producción, pero que no hay bonanza, y que el invierno causará, no solamente en el café, sino en muchos sectores agropecuarios que tienen que ver con la canasta básica familiar, unos incrementos en los costos de producción que finalmente llegarán a la ama de casa en un incremento en la canasta básica que repercutirá en que tendremos que comprar comida más cara para alimentar a nuestras familias, doctor Fernando. Doctor Corrales, lo que siempre vivimos en las zonas cafeteras fue un invierno que, si más, se extendía hasta la mitad de diciembre. Y ahí paraba el invierno y empezaba el verano, que se extendía por todo lo que quedaba de diciembre, enero, febrero y por lo menos la mitad de marzo, para volver al invierno, sobre todo en abril y en mayo. Eso definitivamente es pasado. Por lo que usted nos está contando, ese es un mundo que pasó. Y ahora tenemos el temor de que el invierno se extienda por todo el mes de diciembre y comienzos del año entrante. Eso sería fatal para la producción cafetera y para la producción de plátano, que muchas veces viene prendida a la producción cafetera, ¿verdad? Así es, doctor Fernando, y usted lo recuerda muy bien. Nosotros teníamos unas épocas marcadas de verano que empezaban con las novenas en Navidad y que terminaban cuando nuestros abuelos decían hay que sembrar el día de San José, el 19 de marzo. Entonces usted sabía que del 16 de diciembre al 19 de marzo era un verano intenso en donde los cafetales florecían, en donde se hacían las labores de siembra. Usted sembraba a mitad de marzo y sabía que las cosechas de maíz, de café, todo estaban garantizadas. Ya esa época de esos periodos de verano se acabó. No los hemos tenido. Y hemos tenido que entrar entonces a estudiar sobre bioestimulación, sobre inductores de floración, que antes no teníamos esos costos, doctor Fernando. Y hoy usted habla con cualquier aguacatero en Colombia y le habla de bioestimulación. Y hoy habla con caficultores de avanzada y le dicen, estoy tratando de inducir la floración en los cafetales estresándolos. Y esos costos no los teníamos. Y hoy los productores de hortalizas como tomate, como pimentón, están tratando de encontrar con qué hacer que cuaje más la flor en medio de estos inviernos tan fuertes. Esos costos no estaban. Hoy son costos reales. Pregúntele a los ganaderos qué están tratando de hacer para que los pastizales no se vuelvan pantano hoy, llevando los ganados a zonas altas y abandonando zonas bajas para que no se vuelvan pantaneros que amenazan por ahí diciendo que no son productivos. No, esa es la realidad nuestra. Hay que defender una ganadería que en Colombia, a diferencia del resto del mundo, tiene una huella ambiental positiva y en donde comernos un pedazo de carne no puede ser estigmatizado y tiene que ser, al contrario, defendido porque le está dando trabajo a miles de familias en Colombia. Esos tiempos en los que los veranos eran marcados y los inviernos conocidos desaparecieron hace ya cerca de 3 años para nosotros los agricultores de Colombia y nos tienen en serias dificultades. Eso unido, doctor Fernando, a un asistencialismo gravísimo, a que el gobierno todo está dando en subsidios y que la mano de obra hoy no se quiere dejar formalizar. Le voy a contar una cosa bien grave. Nosotros pagamos más del salario mínimo en el campo colombiano y a un trabajador usted le dice, venga hombre, le pago salud, pensión, ARL, y lo primero que le dice es, no porque me sacan del CISBEN, no porque me dejan de dar mercados en la gobernación, no porque me deja de llegar este auxilio. Otra cosa bien grave, usted tiene hoy 50 trabajadores en una finca recolectando café, le dan los subsidios a las familias indígenas y usted queda en poder de la mitad, porque la mitad que eran indígenas se van a tomar trago, porque si se fueran a comprar ropa o a comprar mercado para sus familias no sería grave.
pero se van a gastarse los subsidios que les da el gobierno en trago, y es una realidad que estamos viviendo. Esos subsidios a los indígenas son nocivos para el país. Además, los grandes terratenientes de este país recibiendo subsidios de todas las familias colombianas. Yo creo que debíamos empezar a revisar la política de subsidios, y ese es un tema de donde hay mucha tela para cortar, doctor Fernando, pero que es un tema bien importante, porque el asistencialismo es el principio del fin de las economías que han sido rentables y generadoras de empleo y de mano de obra en el mundo. El asistencialismo, desde luego, si a la gente le regalan las cosas, pues ¿para qué trabajar para conseguirlas? ¿No? Bueno, así es. Pues doctor Alejandro Corrales, esto es dramático, pero dramático es el cambio climático. Usted habla de 3 años, nosotros estábamos convencidos de que el problema era del último año, que es en este último año donde el invierno ha aparecido con características desastrosas. Usted habla de 3 años. 3 años es un periodo muy largo dentro de la agricultura, que lamentablemente tiene muy poca gente que hable por ella, porque los agricultores no votan, son pocos, pero además no votan, entonces suelen no tener representantes. Mire lo que pasó con la candidatura suya al Senado de la República. Entonces la gente se concentra en las ciudades donde está el voto y donde están los contratos y donde están los negocios. La agricultura, la que nos da de comer, la que nos mantiene vivos sobre la faz de la tierra. Discutamos esto con objetividad, con seriedad, sin alardes populistas y sin ese desconocimiento dramático que hay sobre la realidad cafetera. Se ha hablado muchas veces de la bonanza cafetera en estos días porque el precio del café está alto, pero altas están también muchas cosas que se necesitan para producir café y para mantener los cafetales en pie. Doctor Alejandro Corrales, seguimos en esta conversación, hay que seguir en esta lucha, que la voz del campo cafetero, la voz del campo en Colombia se escuche alguna vez, aunque no ponga tantos votos, ¿verdad? Así es, doctor Fernando, hay que seguir en esta lucha y hay que seguir defendiendo el sector agropecuario colombiano, y yo me uno a la campaña que usted tiene para aumentar el consumo interno de café de buena calidad en Colombia, invitando a todos los colombianos a que compartamos un café con la familia, con los amigos, pero un café de buena calidad, un café que no esté mezclado con ninguna materia prima importada, un café que no tenga pasillas, un café de un caficultor colombiano, que ese es bueno para la salud, que ese estimula, que ese es diurético, que ese le mantiene alerta, pero que ese además está ayudando, ese café de buena calidad, de origen colombiano, está ayudando a una de las 540,000 familias caficultoras que todos los días sale a generar empleo en este país, que todos los días da estabilidad social, que todos los días se preocupa porque Colombia no se pierda dentro de esos populismos baratos y delicados para una nación como la nuestra, doctor Fernando. Sí, señor. Café colombiano, café de buena calidad. Aquí durante tantos años nos vendieron café pasilla para el consumo interno y no aprendimos a tomar buen café, pero nunca es demasiado tarde. Aprendamos, tomemos buen café y seamos los primeros consumidores de café colombiano. Doctor Alejandro Corrales, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, a los oyentes, a la mesa de trabajo, un abrazo caluroso y mis mejores deseos en este día. Muchísimas gracias en este día y en los días por venir. Que pare de llover, que tengamos una situación de clima razonable para el café, para el plátano, para las hortalizas, para todo lo que nos permite comer a unos precios razonables. Alejandro Corrales, ex senador de la República, desde Risaralda, hablaba con nosotros para la hora de la verdad.